al licenciado Sergio Custodio, conocido por todos, Sergio Alfredo Custodio Contreras, profesor de enseñanza media en filosofía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciado en filosofía por la Universidad de San Carlos, profesor jubilado del Departamento de Filosofía de la Universidad de San Carlos con más de 30 años de docencia, autor de varios libros de filosofía, entre los cuales podemos mencionar Introducción a la Lógica, Nociones de Teoría del Conocimiento, Principios de Inducción y Analogía, Fenomenología de la Cantidad y la Cualidad y de la Unidad Categorial del Ente, La Filosofía, una aventura de la humanidad, Historia del Conocimiento Filosófico. Es disertante y conferencista en foros y congresos de filosofía, profesor de cursos de filosofía como lógica, metafísica, pensamiento político, Marcuse, etc. Profesor de filosofía en las siguientes universidades: Universidad de San Carlos, Universidad Mesoamericana, Universidad Mariano Galmes y Universidad Francisco Marroquín. Licenciado, lo dejo en el... Muchas gracias. Sí, la cerramos. Muy bien. Cuando me invitaron para el sintópico, pensé en Cornelio Castañeda, principalmente porque es un filósofo guatemalteco muy poco conocido en nuestro medio y tiene un sistema filosófico. Entonces vale la pena que nosotros tengamos en mente ciertas cositas ahí del doctor Castañeda que les pueda servir para su formación. Su filosofía es bastante compleja, vamos a tomar solo ciertos aspectos en forma general. Él es un guatemalteco nacido en Cabañas, Zacapa. Fue estudiante aquí en la facultad y fue becado por el doctor Arevalo para ir a hacer estudios de doctorado en la Universidad de Minnesota. Eso fue alrededor del año 1949. Se fue a Minnesota y se quedó allá. Se fue becado y se quedó en los Estados Unidos. Regresaba periódicamente aquí al departamento a dar unas pláticas sobre sus nuevas investigaciones que estaba haciendo. Y me pareció interesante. Yo le escribía de vez en cuando y mantuvimos una cierta amistad a distancia y recibió la orden del Quetzal por el ingeniero Serrano. Falleció en 1991 y ha habido varias traducciones de su obra, principalmente en Europa, al italiano, al francés. Hubo unas ediciones en Australia de sus libros. Y en todas ellas él trataba de ser novedoso desde su tesis y siempre tuvo inclinación por el análisis lógico del lenguaje y desde aquí tuvo cierta afición por la gramática. Fundó el Instituto Andrés Bello aquí en Guatemala, estudios gramaticales. Entonces, cuando él llegó a Minnesota, estaba la escuela analítica del lenguaje.
Entonces él se identificó mucho con esta corriente filosófica. Sin embargo, después se volvió un crítico de esta corriente filosófica. De tal manera que en su misma tesis, la dialéctica de sí mismo, en su tesis, discrepó con su asesor, principalmente en el aspecto de aquel problema de si se debe incorporar o no. Hacia adelante. Si se debe incorporar o no al pensamiento lógico el problema ético. Para don Héctor Neri, el problema ético es un problema lógico. Y ustedes se podrán recordar que para la escuela analítica del lenguaje, todo problema filosófico es en el fondo un problema lógico. Se resuelve mediante el análisis lógico de los conceptos, ya sea a nivel semántico o sintáctico. Entonces, con esa idea, el doctor fue incorporando ese nuevo elemento dentro de la escuela analítica, el problema ético. Y su asesor discrepaba de su posición, ¿verdad? Y el problema toral, el problema central es que si los imperativos se pueden inferir de los indicativos, o para decirlo con otras palabras, de la experiencia se puede deducir una norma. Ese es el problema central. Y para don Héctor Neri, ese sí es un problema lógico. Tratar de inferir imperativos de indicativos. ¿Qué significa eso? Significa que de un elemento empírico se puede inferir una norma. Pero el análisis de ese problema es diferente a cómo se analiza un problema de carácter lógico. ¿Por qué? Porque el problema ético aparece el elemento agente. Ya no es un análisis semántico o sintáctico, sino se introduce el problema del agente actor. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? En uno de los intentos que él hace, analiza lo que se llama la paradoja de Ross. No sé si ustedes están familiarizados con esa paradoja. Pues es un problema que él utiliza para ejemplificar que ahí hay un problema de carácter ético, no solo lógico. Y se reduce a esto. Tenemos nosotros el siguiente razonamiento. Pon la carta en el correo. Por lo tanto, pon la carta en el correo o la quemas. Si ustedes ven rápidamente, si hicieron el curso de lógica, ven que eso es un estudio, ¿no es cierto? Y eso significa la paradoja. ¿Por qué? Supongamos que tenemos nosotros la premisa como falsa, y voy a tener entonces la conclusión, uno de los disyuntivos falsos y el otro disyuntivo verdadero. Eso hace
un razonamiento formal y lógicamente válido, ¿no es cierto? De una premisa verdadera, una falsa, una conclusión verdadera. Ese es un razonamiento válido, ¿no es cierto? ¿Estamos en sintonía o no? ¿Por qué? Porque la disyunción va a ser verdadera cuando al menos uno de los disyuntivos es verdadero. Entonces, esto aquí nos presentó una paradoja. Porque vemos un razonamiento que es válido, pero en el fondo resulta un absurdo. Entonces don Héctor Neri aquí dice que esta no es una paradoja. ¿Por qué? Porque el análisis aquí no se reduce a ser un mero análisis lógico, sino que tiene que ver con la acción, ¿verdad? Entonces aquí vemos que se introduce un elemento adicional a un mero análisis lógico del razonamiento, que es el agente que ejecuta la acción. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí, esto nos va a dar a nosotros, en esta disyunción, nos va a dar que si hay un mandato aquí, se debe ejecutar aquí. No como una mera disyunción, sino como una opción a realizar por un agente. Entonces aquí ese es el problema de carácter ético. Ahora bien, cosas así analiza él para ver que en el fondo lo que se está obviando aquí es el problema ético. Y se reduce todo eso a un mero análisis lógico del lenguaje. No es suficiente. No es suficiente, como repito. ¿Por qué? Porque el análisis ético introduce a un agente actor. Entonces, la opción que hace el agente no es solo de carácter lógico. Aquí se puede, en la disyunción, usted puede escoger cualquiera de los dos disyuntivos o no. ¿Verdad? Y, lógicamente, pero si se trata con imperativos, usted tiene que, para cumplir la norma, está forzado a escoger uno de esos disyuntivos que la norma le exige. Entonces él piensa que lo que hay que hacer es diseñar un sistema lógico que venga a resolver problemas éticos y que tiene que ver con la acción del movimiento. Ese es el problema principal que trata en la dialéctica de la conciencia de sí, su tesis. Ahora, en otra fase de su formación filosófica, a él le interesa mucho el problema del método filosófico, como que deja atrás el problema ético, ¿verdad? Es decir, él trata de refutar a tres autores. ¿Recuerdan ustedes la guillotina de Hume? Cuando él dice
que un deber como conclusión no se puede inferir de una premisa que no tenga alusión a un deber, o la advertencia de Poincaré, donde dice que de un indicativo no se puede inferir un imperativo, o de Hare, por ejemplo, que dice que no se puede inferir de la experiencia una norma. Entonces, tiene en la mirilla a esos tres autores, donde él dice que sí se puede unir la lógica con la ética. ¿Por qué? Metafísicamente, ontológicamente, lo que hacen esos autores es dividir el mundo en dos elementos irreconciliables. Es decir, lo puramente lógico y lo puramente ético. Cuando él dice que la experiencia del mundo es una experiencia de unidad, y que la experiencia que cada quien tiene del mundo, esa es la experiencia del mundo en general. Y lo que debe hacer uno de los problemas éticos a resolver es tratar de unir todas esas experiencias individuales del mundo mediante lo que él llama las implicaciones lógicas, no materiales. Aquí, para aclarar qué es una implicación material y qué es una implicación lógica, no sé si está claro eso. No. Por ejemplo, si yo salgo de aquí, de este cuarto, voy a ver a alguien con un sombrero rojo allá afuera. Salgo y veo a alguien que efectivamente con un sombrero rojo. Esa es una implicación de carácter lógico. La implicación material sería que el hecho de que yo salga va a hacer que alguien tenga allá afuera un sombrero rojo. Esa es una implicación material. ¿Qué quiere esto decir? Que la implicación lógica establece relación de condiciones, mientras que la implicación material está estableciendo relaciones de carácter causal. Entonces, Don Levi, cuando está hablando de que se deben hacer dentro de todas esas experiencias del mundo que se tienen, relaciones de implicación, está hablando de relaciones lógicas. Y eso tiene implicación en lo que él va a entender por el método de filosofía y por lo que él entiende de filosofía. ¿Qué es lo que él entiende por filosofía? Es decir, no es una ciencia, no es un arte, no es una disciplina, sino que es una labor de estar haciendo o teorizando acerca de estructuras generales de la experiencia o de teorías acerca del mundo. Ahora bien, en una descripción rápida de lo que él entiende el método de la filosofía, él establece varias fases de cómo se hace la filosofía. La filosofía no trata de hechos, no trata de hechos de la experiencia, de eso se encarga la ciencia. Lo que hace la filosofía es establecer relaciones entre grupos de conceptos para hacer estructuras generales acerca de las experiencias del mundo. Por ejemplo, la experiencia ética, la experiencia estética, la experiencia científica, etc. Encontrar las estructuras de esas diferentes experiencias.
porque eso es lo que se trata de hacer en la labor de la filosofía. No es análisis de hechos, sino análisis de relaciones, de estructuras acerca de la experiencia. Muy bien, en una primera etapa, el doctor establece que se debe hacer lo que él llama una protofilosofía, es decir, lo más elemental que se puede hacer en la labor filosófica. ¿Y en qué consiste eso? Pues consiste en andar recolectando los datos de teorías acerca de las diferentes experiencias del mundo, es decir, la experiencia científica, la experiencia estética, la experiencia política, etc. Recolectar esos datos. Después, para disponer de tal manera que la siguiente fase, que él llama sin filosofía, bueno, ustedes fijo sin es con, ¿verdad? Juntar, de ahí viene síntesis. Síntesis es juntar un sujeto con un predicado, los juicios sintéticos. Entonces, en esta fase, la filosofía lo que va a hacer es a partir de los datos de la protofilosofía, tratar de hacer estructuras o teorías generales a partir de estos datos que le dan las diferentes experiencias del mundo. Una vez hecho estas teorías generales, tenemos nosotros después lo que él llama la diafilosofía. La diafilosofía, otra vez el prefijo griego, ¿verdad? Ya es decir, a través de. Entonces, en esa fase, la filosofía va a hacer teorías, o a teorizar de una forma más general que la sin filosofía. Aquí van a ver, va a teorizar acerca de las experiencias particulares del mundo. Aquí ya se van a hacer teorías más generales. Para el doctor Castañeda, esta es la tarea principal de la filosofía, clave, porque ahí vamos a tener nosotros ya teorías acerca de las estructuras más generales acerca del mundo. Muy bien, después viene lo que él llama la metafilosofía. ¿Qué significa eso? Significa que ya las teorías con el menor grado de supuestos acerca de las experiencias del mundo. Entonces, en esta metafilosofía ya va a haber las teorías más generales acerca de la experiencia del mundo. ¿Qué significa eso? Significa varias cosas. Uno, para lograr esto hay que superar varios elementos. Claro, el lenguaje es clave, pero no es determinante. Para el doctor Castañeda, en este momento, él pues deja atrás la influencia esa de la escuela analítica. Ustedes se recuerdan, la escuela analítica se divide a grandes rasgos en dos elementos: el elemento semántico y el sintáctico. El elemento
semántico tiene un problema. Él aprecia mucho estas escuelas porque le enseñaron mucho, pero se quedan en lo puramente lógico y no llegan a encontrar estructuras o teorías de carácter ontológico. Por ejemplo, tiene la escuela de Austin, el inglés. Él tuvo un alumno, Warman. El doctor Castañeda se interesó en averiguar sobre esta filosofía y pasó un año en Oxford y estudiando principalmente esta rama de la filosofía analítica, y vio que le daba un elemento importante, la aclaración de conceptos, pero se quedaban solo en eso. Y cita el ejemplo, por ejemplo, de Austin, cómo lo admiraba este alumno, y decía que se reunían los sábados para analizar problemas de carácter filosófico, y dice que pasaron varios meses analizando dos términos, highly y very, que para nosotros sería algo así como altamente, como decir, ¿qué diferencia entre decir altamente estimado o muy estimado? Altamente y muy. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia lógica hay en esos términos? Y pasaron semanas, meses, discutiendo eso. Austin y sus alumnos. No relata cuál fue la solución a ese grave problema, pero él hace ver que esta escuela analítica de carácter semántico, si bien se reduce únicamente a estar haciendo definiciones, al doctor Castañeda no le parece suficiente. ¿Por qué? Primero, porque obvia un problema importante, el problema ontológico. ¿Qué relación hay dentro de la lógica del lenguaje y la experiencia? Sino que se quedan únicamente en la definición de conceptos. Eso es muy útil, ¿verdad? Tener claros los conceptos, pero no es suficiente. Reducir el hacer de la filosofía a estar definiendo conceptos es empobrecer la filosofía, ¿verdad? Y muchas veces no se llega a aclarar finalmente los conceptos. Y por el otro lado está la rama sintáctica de hacer filosofía. Consiste, por ejemplo, está el de Wittgenstein, la terapéutica de Wittgenstein, que consiste en se le critica mucho en que llega a un atomismo lógico. Por ejemplo, brevemente, ¿qué significa ese atomismo lógico? Por ejemplo, en mi experiencia del mundo, yo veo solo datos aislados y yo los conecto lógicamente. Por ejemplo, si yo digo este escritorio y este otro escritorio, ese y no está en la experiencia. Lo que tenemos en la experiencia es este dato y este otro, pero el dato del y no está en la experiencia. Entonces, lo que hace la escuela sintáctica es únicamente afinar esos instrumentos lógicos para unir conceptos o unir hechos de la experiencia, ¿verdad? Ese es el atomismo lógico, también muy apreciado por el doctor Neri Castañeda. ¿Por qué? Porque el lenguaje a veces se traiciona a sí mismo y llega a paradojas. Pone varios ejemplos, el ejemplo de Edipo, que si el papá
que si el abuelo de Edipo era el mismo que el rey de Tebas, etc. Si hace un razonamiento ahí y ve que se vuelve contradictorio. ¿Por qué? Porque traiciona el principio de identidad. Esa es otra cosa. Pero aprecia mucho esta rama del quehacer filosófico. De tal manera que su filosofía, su método filosófico, él lo define como un estructuralismo empírico, semántico, sintáctico, le llama él, como uniendo todas las corrientes, ¿verdad? Lo positivo de todas las corrientes, y él hace su propio método. ¿Por qué le llama estructuralismo? Bueno, en la metafilosofía, lo que él aspira es lo que le llama una estructura lógico-matemática. Hacia eso a la filosofía, a encontrar estructuras lógico-matemáticas. ¿Qué significa eso? Pues, no sé si tienen alguna noción del estructuralismo de Lévi-Strauss. Cómo Lévi-Strauss viene y trata de encontrar estructuras acerca de los cuentos de hadas, por ejemplo. Él estudia varios cuentos de hadas en diferentes países y ve que tienen una misma estructura. Entonces él viene y le saca una forma estructural a todos esos cuentos de hadas. Entonces dice, por ejemplo, pone A, B, este se encuentra con C, y C hace tal cosa, etc. Entonces hace una estructura. Entonces todos los cuentos de hadas tienen esa misma estructura. Por ejemplo, hay un rey, una hija, hay un maligno. Ese trata de robarse a la hija del rey. Hay una fuga, hay un rescate, hay una hada buena, una buena hada, ¿verdad? Que trata de ayudar, etcétera, a la hija del rey. Entonces, todos los cuentos de hadas tienen esa misma estructura. Ese es el estructuralismo del Lévi-Strauss. Entonces, parece que lo que nos está sugiriendo el doctor Castañeda es algo parecido. Encontrar estructuras lo más generales en la metafilosofía y hacer estructuras lógico-matemáticas de este tipo y que den razón de ser de las experiencias más generales que podamos tener acerca del mundo. Entonces, ¿qué se logra aquí? Se logra el rigor de las matemáticas, la relación de lógica entre los conceptos, y se logra tener la experiencia que no está alejada de la forma. ¿Recuerdan ustedes una de las críticas al racionalismo es precisamente que está alejado del contenido de la experiencia? Entonces, con estas formas que se encuentran, las más generales acerca de la experiencia del mundo, ahí van a haber experiencias éticas, estéticas, científicas, etc. Lo que estas experiencias suponen, si la ciencia parte de supuestos, la estética parte de supuestos, etc. Todas esas ciencias van a tener sus supuestos lógicamente establecidos en una forma estructural. Por eso a él su filosofía le llama un estructuralismo, pero no es un estructuralismo alejado de la experiencia. Por eso le llama un estructuralismo empírico, porque va a venir
de las experiencias más primigenias que podamos tener acerca del mundo. Es decir, cada una de las experiencias particulares van a estar contempladas en estas estructuras metafilosóficas. Entonces, la meta es encontrar estas estructuras lógico-matemáticas. Y como digo, me recuerda a mí el estructuralismo de Lévi-Strauss. Eso es lo que propone Lévi-Strauss. Entonces, algo parecido propone don Héctor Lévi, pero aplicado a todas las experiencias posibles que el ser humano tiene acerca del mundo. Sacar esas estructuras más absolutas y que no, el esfuerzo es no tener la menor cantidad de supuestos. Entonces, ¿qué se logra aquí? Se logra primero tener el conocimiento cierto acerca del mundo, tener el conocimiento que posibilita la explicación de otras experiencias particulares. Es bastante ambicioso, ¿verdad? Me recuerda a mí una especie de matesis universalis de Leibniz, ¿verdad? Que tendría una ciencia de ciencias, un conocimiento de conocimientos. A eso es lo que está aspirando el doctor Neri Castañeda. ¿Y cómo va a lograr eso? Pues a través del análisis semántico sintáctico de cada uno de los lenguajes particulares de las experiencias que se tienen acerca del mundo. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? Él propone lo siguiente. Él propone que la labor de la filosofía ya no va a ser individual, sino va a ser de carácter colectivo. Es decir, equipos de filósofos trabajando con problemas particulares y juntando todas sus experiencias, y de ahí van saliendo las estructuras más generales acerca de teorías de experiencias del mundo. Igual como hace ahora la ciencia. La ciencia se ha vuelto súper especializada. Los neurólogos por allá estudiando la neurología del cerebro, los fisiólogos estudiando la fisiología del sistema nervioso, etc. Y todos conjuntando sus conocimientos para tener el conocimiento finalmente aplicable a todas las ciencias. Entonces, así como hacen en medicina, también hacen los matemáticos, también los geómetras, los biólogos, etc. Se están volviendo súper especializados. Y cuando quieren, pero todos están íntimamente relacionados. Algo así quiere el doctor Castañeda en la labor de la filosofía. Los epistemólogos, los ontólogos, los metafísicos, los filósofos de la ciencia, etc. Todos trabajando, buscando las experiencias más generales acerca del mundo. Entonces, en la metafilosofía, lo que se propone es encontrar estas estructuras más generales acerca de todas las experiencias del mundo. Esto es, en términos generales, lo que se propone lo que propone el doctor Castañeda para la filosofía y por qué. Así en términos muy generales, porque es bastante específico cada uno de esos pasos que lo va dando, ¿verdad? Sus críticas a los filósofos del lenguaje en el aspecto semántico y en el aspecto sintáctico, etc. Yo los invito a leer
sobre el doctor Neri Castañeda, que me parece novedoso, y el guatemalteco, para que sepamos algo de lo que, y de aquí de la facultad, de lo que la facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha producido. Y esperamos que se produzcan en el futuro, ¿verdad? Que no se quede en el pasado. Fue miembro del Departamento de Filosofía. Entonces, la invitación es a que estudiemos estos autores para ver qué podemos sacar nosotros como enseñanza para nuestro propio quehacer, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Una pregunta, licenciado, gracias por su disertación y su claridad en las ideas de Neri. Cuando uno lee un texto de Nagel, el fisicalismo, encuentro ideas totalmente homogéneas a lo que usted está presentando. Sí, Ernest Nagel. Sí, él es del Círculo de Viena. Entonces, él estuvo muy familiarizado con esta gente, ¿verdad? Pero no le satisfizo. ¿Por qué? Porque reducían todo problema filosófico a un análisis lógico. Y se olvidaban que la experiencia que tenemos acerca del mundo desde la filosofía es básicamente ontológica y metafísica. Es decir, la lógica es como la entendía Aristóteles. Es decir, si ustedes leen el órgano de Aristóteles, ¿por qué llamó órgano a su libro de lógica? Porque pensaba que la lógica es eso, un órgano en griego es instrumento. La lógica solo es un instrumento, ¿verdad? No es un fin en sí mismo. Entonces, por eso es importante saber lógica, ¿verdad? Porque es un instrumento muy útil para el análisis lógico. Y las ventajas aquí, como lo hace ver el doctor Neri Castañeda, es que muchas veces nosotros utilizamos los conceptos muy a la ligera, ¿verdad? Sin saber qué significa. Entonces, eso nos enseña la escuela analítica, a ser muy cuidadosos con el uso de los conceptos. Utilizamos muchas veces los muy a la ligera. Por ejemplo, aquí hay que averiguar sobre las estructuras. Bueno, ¿qué significa estructura? ¿Verdad? Muy pocos saben que si usted le pregunta a alguien que anda por ahí, político, hay que cambiar las estructuras. ¿Qué es una estructura? Saben que es una estructura. ¿Verdad? Y alguien ande ahí, bueno, ¿y qué es política? Y no sabe qué es política. Finalmente. Entonces, la gente anda hablando de conceptos que no conoce su significado. Y si nosotros comenzamos a ver el significado de esos conceptos, vemos que hay unas implicaciones muy serias. ¿Verdad? Bueno, ¿y esas estructuras tienen relación con la experiencia o no? ¿De dónde vienen esas estructuras? ¿Verdad? Si vienen de la experiencia, entonces son unas estructuras provisionales. Ahora, el estructuralismo que propone el doctor Castañeda es de carácter lógico-matemático. Es decir, con símbolos que van estableciendo las relaciones más generales entre conceptos, no entre hechos, sino entre conceptos. Claro, aquí hay muchos supuestos que hay que ver, ¿verdad? Por ejemplo, el gran supuesto del racionalismo. Aquello de que si a mi pensamiento aparece como necesario, por lo tanto, eso así sucede en la realidad. ¿Será eso real? ¿Será eso verdadero?
que si yo lo pienso y es necesariamente verdadero, será así en la realidad. Muchas veces se ha pensado así y ha habido bastantes tropezones en la historia de la filosofía y de la ciencia, no digamos. Por ejemplo, así como una ocurrencia del momento, vemos nosotros el principio de Euclides de las paralelas. ¿Recuerdan ese principio? Que las paralelas no se juntan, pero ahora ya se juntan, ¿verdad? Es decir, en una geometría plana, por supuesto que no se juntan, ¿verdad? Pero en un universo en expansión y redondo se juntan, ¿verdad? Entonces, esos teoremas, corolarios, axiomas, etc., de las ciencias, de las matemáticas, etc., muchas veces resultan contraproducentes. Por ejemplo, esa idea que se tenía de que como el sol se mueve de un lado a otro, entonces es el sol el que se mueve y la tierra está fija. Eso es lo que el sentido común nos dice. Pero finalmente no es así, ¿verdad? Entonces vienen los otros y dicen, no, el sol es el centro del sistema. Tampoco. ¿Verdad? Aquí depende ya del punto de vista del observador. Es como ponerse uno en una vejiga, ¿verdad? ¿Cuál es el centro de esa vejiga? O de una pelota. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Que uno escoja. Entonces, hay que cuestionar ese principio del racionalismo. Que si vemos que es necesariamente verdadero, sucede así en la realidad. Eso es un supuesto que había que estudiar filosóficamente, ¿verdad? Ya pasa. ¿Sí? Muchas gracias, ha sido usted muy clara en su posición. Y atreviéndome entonces con esa claridad a preguntarle si nos podría indicar algo con respecto a la teoría de las guisas, Sí. particularmente famosa en la filosofía del perfecto. Sí, es importante, ¿verdad? Eso, bueno, ojalá que no se revuelva en su tumba, voy a decir del doctor Castañeda, ¿verdad? Pero fíjese que él estuvo muy familiarizado con la fenomenología. Y si ustedes se recordarán la descripción modal de la fenomenología. Es decir, en un momento dado en el método fenomenológico, Husserl establece la descripción modal, ¿verdad? Es decir, los objetos se le aparecen a usted con diferentes dimensiones. Se va describiendo. Entonces usted describe el objeto de acuerdo a esa descripción, pasa de un modo del objeto al otro, de un modo al otro, y lo va describiendo necesariamente, fenomenológicamente, como se le va apareciendo. Entonces la teoría de las guisas es algo parecido. Es decir, los objetos se le aparecen a usted le muestran diferentes dimensiones, ¿verdad? Debe ser un cobrador. Entonces la teoría de las guisas es esa, ¿verdad? Estar describiendo cómo se le aparecen los objetos según las diferentes dimensiones, ¿verdad? Eso es así en corto lo que es la teoría de las guisas, pero él sí estaba familiarizado con el método fenomenológico, ¿verdad? Entonces, interesante el doctor Castañeda, como repito, él tiene varios libros muy
Por ejemplo, muy interesantes. Por ejemplo, está el de lenguaje, intencionalidad y mente. Está la estructura de la moralidad. Está las cuestiones filosóficas, la naturaleza de las cuestiones filosóficas. Y así hay varios ensayos. Por ejemplo, hay un ensayo donde Miró Quesada es un filósofo peruano que criticó mucho ese esfuerzo del doctor Castañeda de incorporar los imperativos al lenguaje lógico. Entonces él analiza ahí varias paradojas, etc., incluyendo esta paradoja de Ross. Y sí tuvo bastante influencia el doctor Castañeda en los Estados Unidos. Él escribía mucho en una revista que se llama Luz. No sé si todavía existe. Entonces ahí es interesante ver los problemas de carácter lógico que estaban ahí, ¿verdad? Desde el punto de vista de la lógica. Uno se ilustra muy bien en esta escuela. Entonces, yo los invito a leer un poco sobre el doctor Castañeda. Hay muy poca literatura por aquí. La mayor parte está en inglés. En inglés es una dificultad, ¿verdad? Pero estas actividades pueden contribuir a que sea más conocido, ¿verdad? Y eso es en términos generales, porque es muy enriquecedor todas sus obras con un rigor lógico, ¿verdad? Que tiene el doctor. Si hay alguna pregunta, ¿sí? Digamos, la teoría de las guisas es como la parte medular del pensamiento de Héctor Neri, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, en su momento yo recuerdo que uno de los autores que interpreta a Héctor Neri decía, o sea, este filósofo es como de los que hace falta discutir y que hace falta analizar, es el pensamiento centroamericano y latinoamericano. Y se han escrito, digamos, algunos ensayos como el que usted mencionó, entre otros, pero a mí precisamente en ese debate, o sea, normalmente cuando existe un autor dice, bueno, ¿cuál es su influencia filosófica? ¿Cuáles son los conceptos que heredó, etcétera? Y uno de esos ensayos, recuerdo que precisamente menciona la influencia leibniziana. Sí. Es decir, tomando en cuenta, yo creo que sí se escucha, digamos, tomando en cuenta la parte de que la idea de sustancia que tiene Leibniz precisamente lo asemeja un poco con la idea de la forma en que va matizando el concepto de individuo en las guisas, entender las guisas como las partes de un todo, pero que no son indivisibles, sino que es un todo en sí mismo. Entonces, o sea, yo tenía esa duda y esa pregunta, ¿usted considera pertinente, o sea, esa interpretación, precisamente en ánimos de ese debate? Que por cierto, la autora se fundamenta bastante bien, ¿no? Esa influencia leibniziana o la interpretación leibniziana, digamos, de la teoría de las guisas, pero ¿qué tan pertinente será esa interpretación en ánimos de esa discusión? Bueno, me parece, fíjese que una vez le escribí al doctor Castañeda y le decía, mire, ¿y qué piensa usted ya no de problemas de estructura de la experiencia, sino de ese agente que hace esas estructuras? Es decir, lo que hace Heidegger, ¿verdad? Dicen que la filosofía ha estado preguntando acerca de, y se ha olvidado acerca del preguntador, ¿verdad? Entonces, yo le dije que qué pensaba él sobre el problema del hombre, especialmente. Y fue una salida diplomática, ¿verdad? Es interesante ese tema. Eso debemos dedicarle bastante tiempo a estudiar el tema del hombre, etc. Pero no lo hizo, ¿verdad? Entonces, eso mismo le voy a hacer a usted con una salida diplomática, ¿verdad? Es decir, ese es un tema interesante.
¿verdad? Dentro de no solo dentro de la filosofía de Héctor Neri, sino de Leibniz, ¿verdad? El problema de la mónada, ¿verdad? Y yo creo que el tiempo aquí eso sería como para varias horas, ¿verdad? Ver el nuevo sistema metafísico de Leibniz, ver lo de la teoría de las guisas más puntualmente de Héctor Neri, nos llevaría bastante tiempo, ¿verdad? Pero sí me parece interesante el tema, ¿verdad? Es decir, las mónadas, la mónada de Leibniz es una estructura metafísica cerrada en sí misma, ¿verdad? Entonces el problema está en la comunicación de esas mónadas. Entonces está el viejo esquema del reloj, de los relojes, ¿verdad? Es el antiguo problema generado por Descartes, o sea, la comunicación dentro de las diferentes sustancias, la sustancia divina, la res extensa y el cogito. Eso es lo que trata de resolver Leibniz con su teoría de las mónadas. Hay un sistema determinado necesariamente donde las mónadas se mueven, como en un sistema como que si fueran dos relojes que están simultáneamente coordinados. Ahora, su relación con la teoría de las guisas de don Héctor Neri ya es un tema más complicado, ¿verdad? Yo creo que sería bueno hacer un sintópico acerca de eso. Sí. Yo recuerdo que hace años leí, pero muchos años, leí un trabajo del doctor Héctor Neri que era sobre la relación. Sí, con respecto a la teoría de Platón. Sí, sí. Sí, él mandó un ensayo pequeño y donde decía que en la teoría de, ¿cómo se llama? La relación que hace Platón entre los entes y las ideas. Participación, la participación, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? Él hace un análisis de eso, ¿verdad? Principalmente en el análisis de la simultaneidad. Y dice que el sistema platónico es lógicamente perfecto. La relación que él hace entre los entes y las ideas, ¿verdad? La teoría de la participación, principalmente en el análisis de aquello de ser más alto que, ¿verdad? Entonces él analiza esa relación, ser más alto que, y ve que es lógicamente perfecto, ¿verdad? En contra de lo que le dice Aristóteles. ¿Recuerdan ustedes la crítica de Aristóteles a Platón sobre la teoría de la participación? ¿No? Lo del tercer hombre. ¿Verdad? Entonces, Héctor Neri trata de atacar esa crítica de Aristóteles. ¿Sí? Sí, perdón. Entonces, yo lo que quería preguntar es esto. Finalmente, porque él se quedó en la filosofía analítica, ¿verdad? O sea, si nosotros tuviéramos que clasificar su pensamiento, diríamos en la filosofía analítica. Pero entonces, ¿la relación existe? ¿O solamente con la que estabas poniendo, ¿verdad? La relación entre este escritorio y este otro. Sí, el del atomismo. Ajá. Él dice que existe ontológicamente, no solo lógicamente. La experiencia que nosotros tenemos del mundo, ya sea de carácter ético, estético, etc., está lógicamente relacionada. Es lo mismo para el concepto clase vacía, que tiene una implicación ontológica. Sí. Es decir,
don Héctor Neri, eso precisamente es lo que critica a lo de la teoría de la escuela sintáctica y la semántica, ¿verdad? Que se quedan solo en lo lógico y creen que eso es el todo, y no, eso tiene implicaciones ontológicas. Las estructuras que él busca son y vienen de la experiencia, y la experiencia son las que le transmiten esas relaciones lógicas. Entonces, esas estructuras generales, lógico-matemáticas que él llama, tienen referencia ontológica. Por eso no sé si recuerdas cuando decía, ustedes son analistas de lenguaje. No, yo soy un ontólogo. Sí, ¿verdad? Yo soy un ontólogo, no solo un lógico. ¿Por qué? Porque quería superar ese atomismo lógico como el de Wittgenstein o la escuela semántica de Austin, de creer que la tarea de la filosofía es estar haciendo definiciones. ¿No? Va más allá, es encontrar las estructuras más generales acerca de la experiencia del mundo y de las teorías acerca del mundo. Eso es lo que trata él de encontrar, ¿verdad? Esa es la tarea de la filosofía. ¿Sí? Con esas estructuras que no me queda claro, al final esas estructuras son en sí mismas, como las ideas de Platón. No son en sí mismas. No. Por eso se llama su método o su filosofía, se llama, y repito, estructuralismo empírico semántico sintáctico, o es estructura de origen empírico, y ese empirismo se entiende como devenido del análisis semántico sintáctico del lenguaje, que al mismo tiempo está relacionado con la experiencia. Es decir, el lenguaje viene de la experiencia, toma elementos de la experiencia, junto no solo con datos empíricos aislados, sino también las relaciones lógicas, ¿verdad? También las relaciones lógicas. Por ejemplo, si yo digo, si cae agua, me mojo. Usted solo mira el agua y que se moja. Y el sí, entonces, pues ahí está. No es algo que yo me imagino, que yo le pongo a la experiencia, sino que así sucede. Esa es la idea del doctor Castañeda, ¿verdad? Es decir, es un estructuralismo, pero no un estructuralismo al modo platónico de crear mundos de estructuras ajenas a la experiencia. No, sería un racionalismo, ¿verdad? Sería un racionalismo, y él conocía las implicaciones de un racionalismo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sería bueno, no sé, una sugerencia, ¿verdad? El departamento ha producido grandes filósofos. Yo he pedido un espacio para explicar algo del licenciado Matagarillo. Si yo prologué un libro de él sobre San Agustín, el buscador de certezas. Entonces me gustaría también presentar al licenciado Matagarillo aquí, tal vez en alguna oportunidad, ¿verdad? Entonces espero que haya quedado claro algo de la filosofía de don Héctor Castañeda, apreciar su esfuerzo y ver si en los seminarios pues se dedica a algún filósofo matemático, ¿verdad? Es extenso el pensamiento del doctor Castañeda. Él ocupaba una cátedra en la Universidad de Indiana
que lo financiaba. Allá tiene la costumbre de que alguien, un rico o algo así, tiene demasiado dinero y no sabe qué hacer con él, ¿verdad? Entonces él paga a un profesor de filosofía ahí para que dé lo que quiera de filosofía. Entonces él tenía, era un profesor de ese tipo y se llama la cátedra Melo. Llevaba el apellido del que financiaba esa cátedra. Entonces a él le dieron esa cátedra y no se la dan a cualquiera. Entonces ya desde ahí vemos nosotros que el doctor Castañeda era muy importante. Director de Asuntos Latinos. ¿Cómo? Director de Asuntos Latinos también. También. En su universidad. Allá hay una hoja, lo que ahora se consigue en internet, ¿ves? Pero antes había una hoja una como revista que se llama Who is Who in America. Y ahí aparece el doctor Castañeda, ¿no? Entonces, para dar a conocer un poco de lo que Guatemala se ha hecho en materia de filosofía, ¿verdad? Entonces, tal vez un seminario por ahí con la filosofía del doctor Castañeda, pero hay que saber inglés, ¿no? Hay que saber inglés porque su obra está en inglés, ¿no? Entonces, se matan dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Aprenden inglés y aprenden filosofía. Así, si no aprenden filosofía, por lo menos aprenden inglés. Hay que reconocer que José Matavilla también quiso recuperar toda la filosofía guatemalteca del siglo XVIII, XVII y las tesis que se encuentran en el archivo canadiense. Él escribió esa su obra, dice ahí, las tesis presentadas en el Departamento de Filosofía a finales del siglo XVIII. Entonces ahí aparecen todas las tarjas, ¿verdad?, de los temas que trataban los estudiantes, sus antecesores en filosofía. Entonces es bueno que conozcamos eso y que en seminarios, si están dudosos ahí qué tema podemos tratar aquí, recuérdense del doctor Castañeda o del licenciado Mata. El licenciado Mata fue el director del Departamento de Filosofía por años. Y decano de la facultad. Y rector en funciones por unos momentos, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos llamar algo acerca del licenciado Mata también, ¿verdad? Entonces, mi propósito aquí es venir e interesarnos en la filosofía del doctor Castañeda, ¿verdad? Que lean algo del doctor Castañeda que es interesante, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? No sé. Sí, porque a veces me llaman la atención. Muchas gracias, licenciado. La Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía, le otorga el presente reconocimiento al licenciado Sergio Custodio Contreras por su disertación, La filosofía de Héctor Neri Castañeda, en el sintópico del Departamento de Filosofía. Guatemala, 3 de agosto de 2015, firma licenciada Olga Patricia García Teni, directora del Departamento de Filosofía. Muchas gracias. Ya tengo varias. Muy bien, muchas gracias por su asistencia y atención.